Hola muchachos, espero estén bien. Continuando con nuestras clases de forma virtual dentro de la asignatura Geografía Urbana, en su etapa en su etapa de formación como profesionales de la geografía, vamos a adentrarnos en el tema 1.2 de la unidad de Introducción a la Geografía Urbana, la primera unidad del temario del contenido programático. Y vamos a hablar específicamente de lo que es, lo que representa el objeto de estudio de la geografía urbana. En este caso, no vamos a hablar del espacio urbano. En este caso vamos a hablar de la ciudad. Vamos ya a entrar en materia específica sobre el tema, el contenido de ciudad. En un primer momento, el contenido de estas clases, divididas en varias partes, es la primera, nos vamos a enfocar en hablar sobre la definición de ciudad, sobre la clasificación de la definición de ciudad, sobre el concepto de ciudad y las definiciones clásicas que han dado diversos autores al respecto de este mismo tema, sobre los criterios utilizados para definir una ciudad, las dificultades que existen para generar esa definición y de nuevos conceptos que trascienden, que han ido más allá del mero concepto de ciudad. Y ese concepto, esos conceptos, porque son muchos, están asociados a lo que es esos nuevos espacios urbanos que han surgido alrededor de las áreas centrales. Si ustedes comienzan examinando esa imagen, vean la imagen en el conjunto, en el contexto, vean la imagen también de forma particular, por áreas, zonas, y piensen en qué rasgos son los que sobresalen de esa imagen. Podemos ver imágenes de múltiples ciudades, infinidad de ciudades, y todas van a tener características que aun cuando no son las mismas en su contexto, son las mismas desde el punto de vista de lo que contiene una ciudad. Es decir, obviamente las características de la Ciudad de México, en este caso del DF, son distintas a las características que puede tener Buenos Aires, Caracas, Madrid, Nueva York, Bogotá, entre todas las ciudades que ustedes se pueden imaginar. Pero siempre van a haber características que sobresalen y que son comunes en todas. ¿Cuáles son esas características? Bueno, las podemos ver en rasgos predominantes. ¿Cuáles son esos rasgos predominantes? Bueno, ahí tiene una serie de elementos que están como, que es común en todas, como la continuidad en las construcciones, es decir, el espacio construido es continuo, no hay una densidad en esas construcciones, una alta densidad en esas construcciones. Podemos ver que hay cierto tipo de edificaciones distintas a las del campo, donde predominan las viviendas multifamiliares y las construcciones verticales. Y esos mismos tipos de edificaciones, esa misma densidad conlleva a que haya concentración de población, hay una alta aglomeración de personas. Eso se traduce en una gran movilidad de población, una gran movilidad de vehículos, y a su vez, esa gran movilidad de población y de vehículos conlleva a que haya una vialidad densa, que es un gran consumo de espacio para uso vial, tráfico vehicular, uso peatonal. Eso hoy día en nuestras ciudades está de moda, el uso peatonal, tema de desarrollo sostenible, las ciudades sostenibles, las ciudades peatonales, para mitigar los efectos del calentamiento global, donde hay usos intensivos del suelo, donde hay dominancia de ciertos materiales, vidrios, metal, hay estilos, diversos estilos que conjugan, estilos arquitectónicos, artísticos que conjugan a una ciudad colonial, moderno, vanguardista,
Hay predominancia de ciertos elementos que en el campo no son tan comunes: cables, vías, edificaciones. Los usos del suelo no son agrícolas o son no agrícolas. Entre esos tenemos comerciales, industriales, servicios, residenciales. Todos estos elementos siempre están presentes en todas las ciudades. En todas las ciudades vamos a ver este tipo de características, de rasgos que predominan en ellos. Y eso tiene mucho que ver con esas definiciones de ciudades. Según Horacio Capel, en el año 1975, él señala en un texto, creo que intitulado La definición de lo urbano. Él señala que los rasgos que con mayor frecuencia se consideran para caracterizar el hecho urbano, es decir, para caracterizar la ciudad, tiene que ver con el tamaño y la densidad existente dentro de la ciudad, el tamaño de la ciudad, la densidad de diversos elementos: construcciones, personas, vialidad, automóviles, actividades. El aspecto del núcleo está asociado a que hay una concentración de población, de actividades en un área central. La actividad no agrícola: en las ciudades no hay actividad agrícola, no se caracterizan por poseer actividad agrícola. Y en los modos de vida. Y estos modos de vida llevan a tener características sociales, tales como heterogeneidad, cultura urbana y los grados de interacción social. Esos son rasgos que Horacio Capel señala, que son importantes para definir una ciudad. Ahora, ¿qué elementos intervienen en la definición de ciudad? Bueno, distintos tipos de elementos, fundamentalmente tres. Elementos estáticos, asociados a esos elementos visibles, de naturaleza morfológica, las formas presentes en el paisaje urbano, presentes en el espacio urbano, en la ciudad, y que se traducen en paisaje urbano. Elementos dinámicos, que son de carácter funcional, son menos tangibles, cuestan más ser percibidos, pero que igualmente uno lo puede ver en la naturaleza de las distintas actividades económicas, política, administrativa. Eso se traduce, se dicen que son menos tangibles porque vemos el establecimiento de una actividad económica y la identificamos por una tipología que posee, pero la transacción como tal, pues es un poco más difícil de ver, son características menos tangibles. Y elementos de naturaleza dinámica social, asociado a la parte social, son menos visibles y se asocian junto con ese modo de vida urbano, la heterogeneidad social, la multiculturalidad, la pluriculturalidad, la cultura urbana que predomina. O sea, esos modos de vida y esa cultura urbana están muy ligados en cuanto a tradiciones, costumbres, que en el campo existen y en la ciudad no, porque los modos de vida, las formas de vida son distintas. Por ejemplo, el compadrazgo que uno puede ver en el campo, en el área rural, esas relaciones de afinidad, de parentesco por afinidad, el compadre, la comadre, se tratan como hermanos, los ahijados son como los hijos. Esas relaciones en la ciudad son menos frecuentes. No que no existan, sí existen, pero no son tan perceptibles, no son tan comunes que sucede. ¿Por qué? Porque el modo de vida de la ciudad es un modo de vida mucho más agitado, mucho más movido. Al haber mayor cantidad de personas, mayor aglomeración de personas, pues hay una mayor dinámica de interacción e interrelación entre la sociedad. La religión, el pluralismo de ideas, etcétera. Todos esos son elementos que se desprenden de lo que Capel señala, pero que son elementos que intervienen en la definición de ciudad. Ahora bien, ¿cómo clasificar la definición de ciudad? ¿Cómo en geografía urbana se clasifican las definiciones de ciudad? Y esa es una pregunta de que siempre tenemos que hacernos, o es el inicio.
Se parte de ahí, debemos partir por esa interrogante. Capel, en el mismo texto, señala que uno de los problemas más interesantes que presenta la geografía urbana es el de la definición de la ciudad y el delimitar el límite inferior de lo urbano. ¿Qué quiere decir con el límite inferior de lo urbano? Es decir, establecer el límite de qué es urbano, a partir de qué punto un área deja de ser rural y es un área urbana. Porque esos elementos pueden a veces variar y aparecen en los espacios urbanos, pero eso es un concepto que aparece después. Para explicar hay un periodo de transición, es como que la etapa del ser humano, o sea, uno es niño, pero entre el ser niño y el ser adulto hay un periodo de transición que uno llama la adolescencia. Y es más, en demografía, en geografía de la población, la caracterización de la población, de los rangos de edad, es niños, adultos, adulto mayor, anciano, o como anteriormente se decía, niños, jóvenes, adultos y viejos. Los jóvenes incluyen los niños, pero los jóvenes también se incluye esa etapa de transición, que es la adolescencia. En la ciudad, para caracterizar la ciudad, es algo similar. Hay una etapa de transición entre lo que es urbano y lo que es rural, pero eso es difícil de establecer. En este problema se presentan dos vertientes distintas asociados a, uno, definiciones teóricas y otra, definiciones prácticas. Estas definiciones teóricas se clasifican en sencillas y eclépticas. Las definiciones sencillas son aquellas en que se toma uno o dos rasgos esenciales de la población y se establece una definición. Las definiciones eclépticas son cuando se toman todos los rasgos que caracterizan a una ciudad y se ofrece un concepto de ciudad teniendo en consideración todos esos elementos. Esas definiciones son difíciles de manejar, puesto que depende del punto de vista de cada investigador, de su formación, de su especialización, que siempre va a tener la tendencia a guiarse hacia un área más que hacia el conglomerado de aspectos que posee la ciudad. Y por eso es tan difícil definir la ciudad. Generalmente uno toma uno o dos rasgos. Y las otras son las definiciones prácticas de naturaleza cualitativa y de naturaleza cuantitativa. Esas definiciones prácticas de naturaleza cuantitativa, por ejemplo, son las que se establecen cuando se toma un criterio demográfico. Simplemente una ciudad es aquel espacio que posee tanta cantidad de personas o más de tantas personas, que es el criterio que comúnmente utilizan los institutos, los organismos nacionales de estadística para que en un país se defina la población rural y la población urbana. Y las características cualitativas, esos elementos cualitativos que permiten definir la ciudad de forma práctica, son aquellos que están asociados a el trabajo, las cualidades que posee la ciudad, es decir, la funcionalidad que puede tener una ciudad. Voy a definir la ciudad en función de la actividad económica, por ejemplo, en función de la interacción social, en función de la cultura urbana, pero que se pueden ver como definiciones teóricas sencillas. ¿Por qué se hace esa separación de prácticas y sencillas? Porque las definiciones prácticas generalmente son las que se utilizan para proyectos y las que los institutos oficiales de cada país son las que toman en consideración.